Maratón, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario. Pero, ¿qué opina de lo que se viene? Estas elecciones, 14 de noviembre. Como que tú estás supeditado al 14 de noviembre. Bueno, estas respuestas se pueden dar desde el interés político de uno o se pueden dar desde el análisis. Empiezo por lo segundo. Vamos. Y yo creo que el oficialismo kirchnerista, toda esta cosa que armó Alberto Fernández, va a sufrir un golpe importante. Va a tener números inferiores a los que vimos en las PASO. Creo que no van a recuperar. ¿Por qué es esto? Bueno, se equivocaron en dos cosas. Una, a ustedes les parecerá raro por la línea del canal, pero siguieron la misma política económica de Macri, la que destruyó el país del 2015 al 2019. En lugar de cambiarla radicalmente, la continuaron. La continuaron desde lo financiero, desde los precios, desde los salarios, desde el endeudamiento. Y le agregaron una interpretación espantosa de lo que fue el coronavirus, cerrando todo, destruyendo las empresas, el comercio, los restaurantes, y eso se paga electoralmente. Al final la gente quería libertad. Lamentablemente, para mi gusto, el macrismo, lo que queda del macrismo, el larretismo, va a subir a nivel nacional, porque no tiene otra competencia, con excepción de la capital federal, donde por suerte está Javier Milei con la Libertad Avanza, que ya ha hecho una elección espectacular y que para mí va a doblar los votos que sacó. Lo porcentual que sacó como mínimo lo va a doblar. Con lo cual la lectura al día siguiente de las elecciones en noviembre va a ser gran derrota del oficialismo, kirchnerista o neokirchnerista, avance el macrismo con excepción de la capital federal, donde hay una cosa nueva que le ha cortado una enorme cantidad de votos a lo que es el proyecto del intendente Sombrilla Larreta. Le quiero después compartir con usted ahora lo que dice Milei. Escuchémoslo, a ver. Vamos. Sucede que yo voy a dar una charla en un congreso de finanzas públicas, Congreso Internacional de Finanzas Públicas, en la Universidad de Córdoba. Sí. Te imaginarás que están todos los que aman el gasto público ahí. Y yo escribo un paper que se llama Mejor solo que mal acompañado. Bueno, termino de explicar por qué hay que destruir el Estado, hay que sacar al Estado del medio, de la vida de la gente de bien. Y en ese contexto, bueno, termino de explicar por qué hay que destruir el Estado, hay que sacar al Estado del medio, de la vida de la gente de bien. ¿Esto de destruir al Estado, Carlos? Hay que entender qué es lo que está diciendo. Él no habla de... Sí, por favor. No, bueno, yo Sí, te lo está voy a bien. traducir. A ver, buenísimo. por favor, Carlos. Yo te iba a traducir liberalmente lo que esto a significa. ver. No es una proclama anarquista la que está diciendo. No, más que lejos él crea está. que sí, está bien, pero no dice eso. Él lo que está diciendo es que quiere un Estado reducido a las funciones básicas constitucionales originales del país, o sea, justicia y seguridad, algunos servicios de salud pública y algunos servicios de educación también. Sin Lo que poder no quiere- legislativo. No, sí, pues, obviamente, poder legislativo, ejecutivo, judicial, por eso te estoy diciendo justicia, pero son las funciones. Poder legislativo, por supuesto, es una actividad esencial del Estado. De hecho, él se está proponiendo Por eso decía, como una diputado contradicción, nacional. ¿no? ¿No? Carlos, Esa cosa no se toca. La Constitución básica no se toca. Lo que pasa es que lo que ha fracasado acá y lo que ha generado la pobreza que ustedes con debida razón han comentado es el Estado gigante, el Estado socialista. Y ustedes se preguntarán, pero estuvo Macri. Bueno, pero Macri aplicó política socialista y encima de endeudamiento. Maratón, por bueno, favor. es mi opinión. ¿Está bien? No, está bien. Ustedes, el problema es que respetable. ustedes a Macri Bueno, lo quieren ver vamos a como liberal. debatir. Y yo en nombre del liberalismo te digo, fue lo más Ahí antiliberal te que hay. quiero hacer una consulta, ¿no? Vos hablás del nombre del liberalismo, ¿no? Pero ¿no te parece que hay algo curioso que cuando uno dice el liberalismo clásico, Adam Smith, Alberti, Sarmiento, bueno, abogaba por una idea de Estado, por un progreso, por una ampliación de derechos civiles. Ahora, lo que uno ve en el liberalismo actual es que es profundamente negacionista con los derechos humanos, que es un liberalismo que contra la ampliación de los derechos de las mujeres y las diversidades, es decir, que tiende más que ver con cierta cuestión reaccionaria que con cierto liberalismo. Porque Y por ejemplo, preguntame a mí y una sobre cosa, eso, bueno, pero te estoy preguntando, preguntamos. te comparto esta reflexión, digo, me parece que este liberalismo nuevo, estas nuevas derechas, son mucho más reaccionarias, no sé, te puedo decir negacionismo, ampliación de derechos, y a su vez que son muy rebeldes con el Estado, pero nunca dicen nada de los bancos, de los No, oligopolios, tengo del contestación poder para fáctico. todo lo que está Dale. diciendo. Contestá, Carlos. Mira, derechos humanos es postura tradicional mía desde que hacía política en los años 80. En la UPAU. De UPAU, por supuesto, UPAU y en la juventud de la UCD, y yo fui concejal de la ciudad. Nosotros condenamos el terrorismo de Estado.
No negamos lo que pasó en Argentina. Pero bueno, Milei lleva de candidato una negacionista. No es negacionista. Lo que hizo Victoria Villarreal es ocuparse de las víctimas del terrorismo. Segundo sí, tema pero que es dijiste, un- minorías, pero mujeres. debió haberse Nosotros somos los No es campeones de la comparable igualdad. igual, no es comparable. El liberalismo, somos los campeones de la igualdad. La igualdad del hombre y la Pero mujer perdóname, es un el invento liberalismo actual nuestro. estuvo en contra de la ley de El cupo derecho- trans, el derecho de la de ley los del que documento tienen- no de los que tienen binario un comparmi- y estuvo en un- contra de la ley del aborto. O sea, el partido liberal No, esa hoy es otra estuvo en historia. contra El de la ley de aborto es cupo otra trans. historia. Bueno, la ley de cupo trans que era una ley de avanzada para las diversidades y la comunidad trans, que es una de las que más sufre hoy la mortalidad y las violencias de género, estuvieron en contra. No, pero de mira, la ley del ese aborto tema- estuvieron en no, lo que contra. pasa es que nosotros De la ley tenemos- del documento de identidad no binario estuvieron en contra. Nosotros Entonces, tenemos una uno es liberal interpretación. en A ver, los para un hechos. cálculo con eso. Nosotros tenemos una interpretación que el Estado tiene que ser neutral frente a la diversidad. Por eso se votó en un No parlamento. beneficiar, ¿eh? Se votó en un parlamento. Bueno, no importa. ¿Cuál es el tratamiento ideológico que el Estado le tiene que dar al que es distinto al resto, a la mayoría? El mismo que le da No, a el la Estado mayoría. hasta acá lo oprime, No lo hacemos castiga a esa diferencia. persona, no la reconoce. Pará, No pará, reconocer a vos una estás diciendo persona que no estás da de el derecho a acuerdo. la identidad. ¿Qué? Está diciendo ¿Estás que de acuerdo que el Estado no reconozca una persona No, transexual? no está diciendo reconoce- eso. Yo lo que estoy diciendo es que el Estado no puede discriminar y además no se puede permitir la discriminación. Esto en la historia lo inventamos nosotros, que todos los hombres son Bueno, iguales ante la ley. sin embargo, Milei dice que se considera una casta superior. Digo, llegó a eso no decir, dijo eso, dijo, no llegó a dijo. decir somos Pero estéticamente, ¿cómo? hasta estéticamente Bueno, ¿cuál mejores. es el problema de que vos consideras Bueno, que la estética del digo, capitalismo no, pero- es mejor que la estética Pero igual del no dijo comunismo? el capitalismo, está bien. El Ahora capitalismo dijo. Bueno, le hago una pregunta que me parece... Pero para hay un tema de los bancos que dijo él. Bueno, diga, a ver. Pará un poquito. Dale. Los bancos, Dale, nosotros tranquilo. condenamos el sistema bancario actual, argentino y mundial. Los bancos son un elemento de represión del Estado. En Pero este te lo dice el momento. rey del Bitcoin en la Argentina, o sea que no Somos está de acuerdo con los antibancos, bancos. sí, lo que yo te- antimoneda fiduciaria, yo te- antimultiplicación secundaria de dinero y anti que se use el Estado para, Bueno. el sistema bancario para dirigir la vida de las personas y controlarlas. Porque vos estás a favor no del defendemos Bitcoin. los bancos, Vos estás- ni los salvatajes del banco, ni Pero vos nada. estás en la antibanca. Bueno, te das Es cuenta más, que... te voy a contar algo. Macri quiso hablar conmigo hace cosa de un año, porque vio que yo lo critiqué mucho. ¿Por qué Malató me criticó? Le dije, mira, le dijo, mire, presidente Macri, le digo, ya no era presidente, yo lo digo igual. Le digo, usted, no entiendo, usted y yo tenemos la misma edad. ¿Cómo a usted se le ocurre llevar a cabo el mismo programa económico de Martínez de O 40 años después? Sabía que iba a fracasar. Lo que te estoy diciendo con esto, que soy totalmente contrario al proceso militar. Además de por lo que te dije de los derechos humanos, por el tema económico. Nosotros no Le hago una defendemos el pregunta. privilegio del sistema financiero otorgado por una patente del Estado. Maratón, una pregunta. Cuando ustedes hablan de libertad, ¿no? Porque empezó Sonadis diciendo la gente eligió libertad y se ponen la palabra libertad y libertad y libertad. ¿De qué hablan? Y de la libertad. No, pero ¿de qué? No, ¿qué concepto tienen de libertad? De no ser un dominado por el Estado. Pero a ver, si de el no Estado tener- no... ¿Usted cree que si el Estado no garantiza una educación pública puede haber libertad? Si el Estado no Bueno, garantiza trabajo para todos puede haber libertad. Claro, pero es que no lo hace el Estado. El Estado, lo que vos ¿quién lo decías hace, el recién, mercado? lo que vos decías recién en tu buen comentario editorial, que la democracia está cercenado, en peligro, con este nivel de pobreza, es correcto. Está bien lo que vos estás diciendo. Ninguna cosa tiene sentido si no funciona lo básico de la sociedad y si la gente está destruida. Es correcto. El tema es ver ahora las causas de eso. Y las causas son, para nuestro entender, el socialismo y el comunismo, las políticas que han fracasado en Argentina. Por ¿Pero eso cuándo hubo nosotros acaso comunismo y socialismo gobernando? todo el tiempo vivimos en Comunismo. un sistema Comunismo, a mí no me son avisaron. ideas del comunismo. ¿Cuál? El comunismo no es solamente que gobierna el Partido Comunista con la hoz y martillo y que cante el internacional. No, pero Hay un eso lo montón de sabemos. cosas que Aparte son no hay más comunistas. banderas con la ¿O hoz y vos martillo. pensás que yo al intendente Larreta, tan defendido por el establishment, no lo considero un bolchevique? ¿Bolchevique? Además, No, bueno, es que está a la izquierda del kirchnerismo está. Larreta. Larreta es lo peor que hay, para nuestro entender. Y lo Bueno, más su entender, antiliberal les que digo hay. con todo Pero respeto, va- su entender no sé de dónde nace. No, porque- no, pero bueno, déjame es un- dejar es un pensamiento. redondeame No, la no, idea. se lo Pero, respeto, ¿por qué decís que la reta es bolchevique? Porque sombrilla Larreta, Sombrilla por lo de la porque costanera. pone sombrilla, ¿te acordás cuando ponías las sombrillas amarillas? Entonces yo le digo sombrilla Larreta. ¿Qué es lo que hace? Él concibe a la sociedad
como una dependencia del Estado. Entonces dice, está todo prohibido y yo voy dando concesiones, yo voy Pero permitiendo ¿vos de que qué se decís hagan- prohibido? A ver, está prohibido también cruzar con un semáforo en verde. ¿Vos de qué No, decís prohibido, no, Carlos? porque vos la filosofía ideológica de la reta vos la pudiste ver durante las cuarentenas. ¿Viste? Dice, está todo prohibido Pero el mundo y un día estaba en y un día cuarentena. te dijo, ahora podés salir a andar en bicicleta de 5 a 7, ahora podés salir a hacer gimnasia de 9 a 10 de la mañana. Este tipo está loco. Ha sido el más intervencionista, el más socialista, el más antiliberal de todos. Ahora, Y el tipo gobierna de esa manera. O sea, yo lo pongo en el espectro ideológico, en el contrario a mí. Ahora, Carlos, pero el mundo trató el COVID de esta manera. No, no todo el mundo. Perdón, No todo el sí. mundo. Hay un montón de ejemplos del mundo que lo trataron distinto. Por ejemplo, Por ejemplo, Miami, Madrid, Con- Suecia. Lo de acá fue lo peor. no, acá Argentina y no, Australia son acá los peores fue, casos. está bien, pero acá fue un poco más larga, acá fue larga, pero en el mundo te abrían, te cerraban. Bueno, es más, ahora escúchame, en Francia ¿y el no mundo hubo, Carlos, no se puede equivocar el Car- mundo. un tipo oculto como vos, en Francia no hubo año nuevo. Acabo de venir de Francia. Acabo de ¿Hubo venir año ahora nuevo de en Francia o no? No, Bueno, pero no hubo nada de ningún lado. bueno, entonces, ¿de qué me hablas? Escuchame una cosa. Entonces, ¿de qué me hablas? Pero está bien, pero no puede haber un error generalizado en el mundo. ¿Pero Esto es por lo que qué? pasó acá. Entonces todo el mundo se equivoca menos Porque menos uno. evaluaron mal el tema. ¿Pero por qué? Se equivocaron. ¿Cuál es el sustento Porque científico? Porque China comunista, ¿te acordás al inicio de este problema? Mandaron unos videos que la gente se caía por la calle. Absolutamente falsificados. Bueno, esos pero acá videos. hubo cantidad de muertos. Pero no más de pasó, 100.000. la gente, no había una ola tóxica que te hundía y vos te morías en medio Pero de la te calle. No contagiabas de pasó. COVID. Yo tengo amigos Pero que no murieron. pasó eso. Pero sí. Pero fue mucho menos grave de lo previsto. Porque si no, ¿Cuál es el sustento científico? el sustento científico son los resultados. ¿Qué resultados? ¿100.000 No muertos en pasó, Argentina? no pasó lo que dijeron que iba a pasar en ninguna parte del mundo. A ver, en Y además vos Brasil- sabés que hicieron pasar por COVID un montón de muertes que eran normales y habituales. Le pusieron COVID. ¿Cómo consta eso? Porque yo tengo información, porque me lo canta todo el mundo. Porque desaparecieron los casos de las enfermedades tradicionales y le pusieron todo COVID. Por razones de seguro, por tema económico, por tema propagandístico político. De hecho, mira, una vez me preguntaron acá, ¿cómo se hace para salir de esto? Y yo le digo, así como declararon el 20 de marzo, ¿te acordás del 2020? Todo cerrado, nos vamos a cuidar. Un día venga y diga, señores, hemos triunfado. Argentina le ganó al COVID. Ahora todo libre. ¿Qué es lo que hizo el gobierno después de las PASO? Porque nos ¿No te vacunamos. parece raro que de repente se arregló todo? Porque nos vacunamos. No es la Se llama vacuna, inmunidad de no es la rebaño. vacuna, son los resultados electorales. La gente pidió libertad. Tengo que cortar Bueno, la no nota, importa. pero no, pero a ver, no por el Bueno, tiempo nada son más. opiniones. Vos estás en línea dura, yo estoy en línea blanda. en No, este al contrario, o sentido. sea que no es línea dura, sino yo creo en las vacunas, nada más. Bueno, listo. Dale, Carlos, gracias. Cerramos, gracias. Un abrazo, Suerte, gracias por hasta venir. luego. Gracias. Juan Enrique, todo tuyo.